buenas tardes y bienvenidos a Noticias Repretel. Un voraz incendio sorprendió esta mañana a los vecinos de Los Lagos de Heredia. En el sitio están nuestros periodistas Roy Solano y Roberto Brenes y vamos a iniciar esta edición con Roy Solano. Adelante, Roy, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, y buenas tardes, Arnold. Lo que se vivió aquí aproximadamente hace 30, 40 minutos fue un verdadero infierno para el cuerpo de bomberos y también los trabajadores. Parte de planta principal y una de sus bodegas más grandes ardían, provocando un incendio de grandes proporciones. Las llamas iniciaron en la parte de atrás de la estructura, provocando que más de 6.000 metros cuadrados ardieran en cuestión de minutos, dada la calidad también del material que allí guardaban, artículos de oficina, muebles para oficina, pero también la gran cantidad de material combustible que había en el lugar provocó que las llamas se extendieran rápidamente. Héctor Chávez, el jefe de operaciones de bomberos, es el que nos va a ampliar también a esta hora en vivo qué es lo que ha sucedido en los últimos minutos y que realmente vayamos a tener un perfil de lo que ha sucedido en los últimos minutos en ese incendio. Héctor, primero que todo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ya tenemos por lo menos algo preliminar, Héctor, de la causa del incendio y la afectación. Sí, es un incendio de grandes proporciones. La nave principal pues, se combustionó prácticamente toda, 5.800 metros cuadrados, y igualmente una bodega aledaña de 1.500. Esto suma más de 7.000 metros cuadrados afectados por el fuego. Logramos salvar esta edificación y otras dos bodegas. Sin embargo, pues, dentro de estas edificaciones se almacenaban muebles, solventes, poliuretano, que es la espuma, pinturas, productos altamente pues, combustibles e inflamables. Esto hace que el fuego se desarrolle rápidamente, complicando desde luego las operaciones. El segundo factor que complicó el trabajo es el abastecimiento de agua. Inicialmente los hidrantes dieron agua, pero por cuestión de 10-15 minutos después quedaron secos prácticamente. Tuvimos que hacer acarreos hasta prácticamente el Mall Paseo de las Flores, que está a unos 2 kilómetros o un poco más de acá. Igualmente hacia el sector de La Uruca, debido a que aquí ningún hidrante tenía agua. Eso complicó mucho porque hubo lapsos de tiempo donde prácticamente las unidades se quedaron sin agua. Utilizamos aún así camiones cisternas, plataformas aéreas, 6 unidades extintoras. Trajimos prácticamente recursos de 6 estaciones para poderlo controlar. Y esto pues indudablemente pues se logró una hora después de iniciado el incendio, pero las pérdidas son cuantiosas. El humo muy tóxico, al no haber casas cerca o relativamente cerca, sí pudieron afectar a algunas empresas cercanas. Sí, el humo corría hacia el suroeste. Sí, varias viviendas que estaban en ese sector se vieron afectadas. Este humo es bastante tóxico. Y esto pues afortunadamente no afectó a tantas personas porque las altas temperaturas hacían que se elevaran y pasaran por encima de las casas, pero indudablemente pues hay un impacto ambiental significativo. Los solventes, poliuretano y todos esos productos plásticos, muchos de ellos generan estas sustancias tóxicas peligrosas para la salud. Afortunadamente de nuestro personal, funcionarios de la empresa, particulares que andaban por acá, el balance final es que no hay lesionados y ahora pues vamos a tomar todas las precauciones cuando ya empecemos en la etapa final del control del incendio, porque ahí hay que levantar la estructura que colapsó prácticamente para poder sofocar los focos de fuego que aún quedan. Algunas personas aseguran haber escuchado alguna explosión. El tiempo que estuvimos nosotros acá no lo percibimos así. ¿Tienen algún informe de que algún cilindro de gas o algún material explotara? Sí, es muy probable que hayan habido cilindros de pintura, de barniz, de solventes que hayan estallado. Esto pues al verse expuesto al calor levanta presión y estallan. En la investigación preliminar que hemos realizado, en donde se suman las versiones de las personas que estaban presentes acá, se ha logrado establecer que el fuego inicia por unos trabajos de soldadura que se están haciendo en la parte posterior. Ahí se estaban trabajando, en ese sector habían solventes, habían materiales altamente combustibles. Las versiones también de las personas que estaban realizando los trabajos coinciden con la evidencia que se ha encontrado en el lugar, que es prácticamente la máquina de soldar conectada hacia el punto de origen del incendio. Y entonces nuestro informe muy probablemente va a cerrar en ese sentido, que el incendio se origina por trabajos de soldadura en un lugar pues, cargado de productos combustibles.
Una chispa pudo haber provocado eso. Es decir, pues la escoria incandescente que se produce y los cortes en zona de soldadura requieren que se aísle completamente la zona y esos procedimientos no siempre se respetan. De hecho, los trabajos de soldadura están entre las primeras causas de incendio en este país. Muchas veces se amplían viviendas, se hace el segundo piso en estructura metálica, pero no se quita la carga de fuego, los colchones, todo lo que está abajo, y esto hace que la escoria incandescente caiga y lo incendie. De hecho, nos preocupa mucho porque eso está entre la tercera y cuarta causa de incendio en nuestro país, y hoy todo parece indicar que se materializó esa causa de incendio con daños muy importantes a esta industria. Muchísimas gracias, don Héctor. Gracias. Don Héctor Chávez, el jefe de operaciones de bomberos, quien nos dio ya un amplio reporte de lo que fue este incendio y también de las posibles causas. Un problema con soldadura, una vez más, trabajos de soldadura habrían provocado las llamas. Don Héctor Chávez asegura que no hay personas afectadas. Sin embargo, nuestro compañero Roberto Brenes tiene un informe de que al menos 10 personas se vieron afectadas por inhalación de humo. Roberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Roy. Por supuesto, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en casa. Efectivamente, según el reporte médico, 10 personas sufrieron complicaciones de salud producto del incendio que ocurrió en horas de la mañana de este miércoles en los lagos de Heredia. Todas resultaron afectadas por el humo, por lo que miembros de Cruz Roja y emergencias médicas le brindaron soporte respiratorio. Un paciente de 49 años de edad sufrió quemaduras leves solamente en el área ubicada de su brazo izquierdo, pero el hombre se encontraba estable, según reportan los paramédicos. Es importante destacar que ninguno de los afectados requirió ser trasladado a algún centro médico. Todos corresponden a empleados de la empresa que salieron inmediatamente del lugar gracias a una brigada de emergencias que se encuentra en el lugar. Bueno, es importante destacar que en este edificio laboran cerca de 40 personas quienes salieron inmediatamente gracias a un plan y una estrategia que ya tenían practicando desde hace algunos meses. El paciente más joven atendido tenía 19 años de edad y el mayor 49 años, quien llevó la peor parte, pero solamente con heridas en su brazo izquierdo. Cerca del lugar hay 4 lugares comerciales que no resultaron afectados por el fuego. Es importante destacar que a escasos 100 metros del lugar se encuentra un centro educativo. Se trata del Liceo de los Lagos. En el lugar, justo en el momento de la emergencia, laboraban 200 personas, entre estudiantes, educadores y personas que laboran en el lugar. Esta información la confirma la directora del liceo, quien se llama María de los Ángeles. Ella nos comentaba que solo una persona del centro educativo resultó afectada simplemente por el humo y por lo tanto recibió asistencia respiratoria. Se trata de la profesora de matemáticas que fue la única que resultó afectada por la gran cantidad de humo que salía del lugar producto de este incendio. Escuchemos la versión de las autoridades que atendieron esta emergencia que se presentó en horas de la mañana aquí en los lagos de Heredia. Hasta este momento contabilizamos alrededor de 10 personas atendidas por afectación por inhalación de humo y una persona atendida con quemaduras de primer grado en uno de sus brazos. ¿De quiénes se trata? ¿Todos son trabajadores de acá? Correcto, se valoran con afectación un personal que colabora en la atención de la emergencia, personal de la empresa. Se atienden 8 pacientes de momento, todos por inhalación de humo, todos en condición estable. Un paciente que se atiende de 49 años con quemadura de segundo grado en las extremidades superiores. Las edades de los pacientes oscilan entre 19 y 49 años, que fue el mayor que atendimos. ¿El más grave qué es? El de la quemadura de segundo grado, que igual está en condición verde, igual no es un paciente grave, pero ese es el de mayor cuidado. ¿Se trasladaron a...? En este momento no hay ningún traslado registrado en ningún centro médico. Y bien, según el reporte médico, 10 pacientes afectados por el humo.
Regresamos con ustedes, compañeros. Más adelante les brindaremos más información. Gracias, Roberto, y más adelante vamos a estar ampliando más detalles de esta emergencia ocurrida en Heredia. 3 hermanos y su madre traficaban droga en el Pacífico Central, pero la policía los capturó este miércoles. Los sospechosos utilizaban lanchas para trasladar la droga desde Colombia y la ocultaban en 2 islas. Gustavo Díaz nos informa. Saludos, muy buenas tardes. Esta mañana la noticia se generó desde el sector de Parrita. 6 meses de investigación le permitieron a las autoridades desarticular una importante organización vinculada al tráfico internacional de drogas y liderada, eso sí, por 3 hermanos de origen nicaragüense quienes estaban asentados en el sector de La Valeria de Parrita. Este fue un operativo conjunto entre la sección de estupefacientes del OIJ y también la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, DIS, con el apoyo también de la Fiscalía de Lavado de Dinero y Legitimación de Capitales. En este caso, la droga se descargaba en importantes cantidades en el sector de Isla Damas, así lo determinaron las investigaciones, pero también en otra isla cercana. Posteriormente almacenaban y comercializaban la droga en diferentes partes del país. Según se ha determinado por parte de las autoridades, ellos encubrían esta actividad ilícita haciéndose pasar por empresarios ganaderos de la zona e incluso se movilizaban en vehículos bastante lujosos. Los investigados en este caso tienen propiedades, fincas propiamente, además de casas y también maquinaria pesada, que es parte de los allanamientos que se realizaron esta mañana. Incluso se maneja por parte de las autoridades que la madre de estos hermanos, residente en San Carlos, era la encargada de realizar la legitimación de capitales junto a su nuera. Ellas también estarían siendo investigadas por este caso. De momento se reportan 5 personas detenidas de 6 objetivos. Faltaría uno más por detener y por supuesto un operativo intenso que se está realizando en el sector del Pacífico Central. Este fue el reporte desde Parrita de Gustavo Díaz para Noticias Repretel. Bien, Gustavo, gracias por el informe. Y de aprobarse el aumento de los peajes, el CONAVI aumentaría sus ingresos diarios en 42 millones de colones. Cristín Hidalgo nos informa desde la General Cañas. Cristín, adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta propuesta para aumentar hasta en 3.600% los peajes que se cobran en las rutas nacionales, los peajes que administra CONAVI, está siendo analizada en la ARECEP. Sin embargo, en Noticias Repretel y nos dimos a la tarea de calcular cuánto más va a recibir CONAVI en caso de que se apruebe esta petición de aumento. Según los datos dados por el mismo CONAVI y de acuerdo con el tránsito promedio diario y cada tipo de vehículo, actualmente el CONAVI recauda por día más de 9 millones de colones, esto por concepto de los peajes que cobra. Sin embargo, como decimos, de aprobarse la petición de aumento, la pretensión que tiene CONAVI, lo que ellos estarían recaudando por día serían más de 51 millones de colones, es decir, 42 millones más diarios que estaría recibiendo CONAVI. En este caso, ellos aseguran que sería para proyectos específicos de mantenimiento de las diferentes carreteras en las que se ubican los peajes. Esta petición de aumento genera algún malestar entre expertos, obviamente entre los ciudadanos y también entre los empresarios. Pero toda esta información la vamos a ampliar más adelante. Desde la General Cañas, este es un reporte de Cristín Hidalgo para Noticiario Pretel. Pese a las molestias mostradas por los conductores por el aumento en el costo del marchamo, ninguna persona ha presentado formalmente la queja. El malestar por el aumento en el valor fiscal de los vehículos y el impuesto que se cobra no llegan aún al Ministerio de Hacienda. Según las autoridades, los conductores piden hacer sus reclamos adjuntando pruebas que muestren que en el mercado el vehículo cuesta menos. 2 hombres se robaron una ambulancia en Cartago mientras los paramédicos atendían a un adulto mayor. Los supuestos ladrones enfrentarán un juicio esta misma tarde. La historia se inició en esta vivienda la madrugada de este miércoles. Aunque parezca increíble, 2 hombres son los principales sospechosos de robarse una ambulancia de la Cruz Roja
mientras atendían a un adulto mayor que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los socorristas de Cartago se percataron de la situación cuando una vecina los alertó. En eso mi hermana llega y me dice, ¿quién está encargado de la ambulancia? Me dice, nosotros. Me dice, ¿por qué? Me dice, no está. Cáigase de espalda ustedes, ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo es posible eso? Se la habían robado. Ah, se la habían robado. Y gracias a la acción de mi hermana, en 2 toques lo agarraron ahí por el cementerio. Gracias a la rápida acción de la fuerza pública, los sospechosos fueron sorprendidos cuando huían con la ambulancia cerca del cementerio de Cartago. Sinvergüenza de que ellos tienen que andar haciéndole el daño a las personas que en realidad, si este señor, cuando le dio el infarto, lo hubieran salvado, no sé, se roban el carro y la gente la Cruz Roja, ¿qué hacía? Sin el carro, sin el soporte que tenían que darle y todo. Pasó a la parte de adelante de la ambulancia y se la robó. Es muy indignante que mientras hacemos este trabajo, pues otras personas se dedican a hacer estas situaciones que va a perjudicar en realidad a la comunidad porque son vehículos de emergencia que están siendo utilizados para la atención de eso, de emergencias. A los sospechosos les atribuyen un delito de robo agravado y serán procesados por flagrancia a las 5 de la tarde de este miércoles en los tribunales de Cartago. El Ministerio de Seguridad Pública reforzará con más oficiales las zonas que han presentado problemas de violencia en San José. Sectores como Desamparados, Satillo y Pavas contarán con más policías en la época de fin y principio de año. Desde ya trabaja un fuerte grupo de inteligencia para detectar a grupos criminales que mantienen una disputa constante por territorios narco. Y la Fiscalía solicitará prisión preventiva contra los sospechosos de abastecer de droga a grupos criminales en San José. La audiencia se realizará este miércoles. Según la investigación policial, ellos movían desde Panamá entre 60 y 40 kilos de droga por mes. Los sujetos fueron detenidos en al menos 5 allanamientos en el sur del país y también en la capital. Hasta los lagos de Heredia a propósito del incendio que se generó en esa zona. Roy Solano y Roberto Brenes nos traen información e iniciamos con Roy Solano. Adelante nuevamente, Roy. Buenas tardes, Patricia. Ya en estos momentos, para todos los conductores, las personas que piensan viajar a Heredia y utilizan normalmente esta vía en el sector de los lagos de Heredia, sepan que ya abrieron por lo menos 2 de los carriles y está transitando de manera normal los vehículos tanto hacia Heredia como hacia San José. Hace aproximadamente 5 minutos que los oficiales de tránsito decidieron habilitar la vía que, reiteramos, es de doble sentido, que en algún momento el sentido es hacia San José o bien hacia Heredia. Habilitaron en 2 carriles para no hacer ningún problema de mayor congestión vial, y en este caso más presas de las que ya se habían señalado en las últimas horas y que están afectando el sector de la Valencia y todas las entradas hacia la zona de Heredia Centro. También conversamos con los miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes todavía permanecen acá realizando una serie de observaciones, y es que logramos confirmar que dentro de la estructura dañada, colapsada, si podemos decirlo de alguna forma, todavía hay focos de incendio. Estos focos están controlados, se mantienen allí mientras las autoridades de ingeniería de bomberos realizan una labor de inspección. Se confirma, y esto lo reiteró don Héctor Chávez en el pase anterior, y lo estamos confirmando con ingeniería de bomberos, un problema de soldadura. Estaban realizando trabajos de soldadura que el calor y una chispa provocaron las llamas, que en estos momentos provocaron también un incendio de grandes proporciones que afectó y destruyó a más de 7.000 metros de estructura de la empresa Euromobilia, la cual tenía una planta principal y una bodega de más de 1.500 metros cuadrados que fueron consumidas en su totalidad por las llamas. El Cuerpo de Bomberos está realizando también inspecciones a las estructuras aledañas para determinar y también desechar de que no haya ningún problema de daño colateral y que esas casas, o en este caso un centro comercial, esté en pie sin ningún problema.
Sí, también están revisando la parte trasera para verificar de que no haya más focos que puedan extenderse en el transcurso del día, y también tienen que levantar una de las estructuras que colapsó, que es en la bodega, para ver qué más hay debajo y si existe también más fuego todavía confinado, para sofocarlo de una vez por todas y sacar ese escombro, y con ello detener por completo cualquier problema que exista. Vamos a reiterar, el principal problema con el que se presentó bomberos fue el abastecimiento de agua. Según nos decía don Héctor Chávez, había en la zona aproximadamente 5 hidrantes. 3 de ellos fueron utilizados por el cuerpo de bomberos, pero rápidamente, en cuestión de 15 a 20 minutos, se secaron. La empresa de servicios públicos de Heredia, consultada por Noticias Repretel, confirmó de que ellos tenían bastante agua, estaban abasteciendo la zona, pero debido a la emergencia, así lo manifiestan ellos, literalmente el agua se escurrió debido a la emergencia que estaba dándose en ese momento, por lo que fue necesario hacer un cambio de vía, o lo que ellos llaman sacar agua de un sector para colocarlo en otro, y eso fue lo que ocasionó un breve bajonazo de presión en el agua, en el suministro del agua, que después fue controlado ya por la empresa de servicios públicos, que logró abastecer de ese importante líquido al cuerpo de bomberos para que continuara con las labores. Pero sí hubo que hacer lo que se llama comúnmente el traslado de hasta casi 1 kilómetro o más del agua por medio de mangueras para que llegara hasta la zona de los lagos de Heredia, donde en estos momentos se estaba dando la emergencia. En otro sector también Roberto Brenes tuvo contacto con personas afectadas y por supuesto con los comercios y escuelas que estaban también en la zona de alto riesgo. Roberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Las personas afectadas todas corresponden a empleados del lugar. Los paramédicos confirman que son 10 personas, todas en condición estable. Ellos sufrieron complicaciones en su salud producto de la gran cantidad de humo que salía de la estructura. Los mismos dueños de la empresa confirman que adentro había mucha madera, papelería de oficina, entre otros materiales que propiciaron la rápida propagación del fuego. Los atendidos tienen entre 19 y 49 años de edad. Este último fue el más afectado, con una quemadura leve en su brazo izquierdo. Sin embargo, ninguno de los pacientes atendidos requirió ser trasladado a un centro médico. Es importante destacar que el incendio puso a correr a personas que se encontraban en el Liceo Los Lagos. Es por esa razón que se encuentra conmigo los directores de este centro educativo, María de los Ángeles, quien es la directora, y también Jenner Mora, quien es el supervisor de educación del Liceo Los Lagos. Primero que todo, muy buenas tardes. Aún continúa la preocupación. ¿A cuánto se encuentra este centro educativo del lugar de la emergencia? Muy buenas tardes. El colegio está al lado, está contiguo a la zona siniestrada, lo que nos provocó muchísimo susto por nuestros estudiantes, fundamentalmente la gran cantidad de personas que teníamos el día de hoy realizando matrícula para 7º año, y en realidad nos tomó por sorpresa y nos causó mucha preocupación y susto. Doña Jenner, ¿cuántas personas se encontraban en ese momento en el centro educativo? Más o menos, según tengo entendido, había unas cerca de 300 personas, inclusive padres de familia que venían a recoger promedios, todos esos asuntos administrativos que ocurren para estas épocas, y también 65 más o menos funcionarios de todo el colegio. ¿Cómo fue la movilización que realizaron justo cuando se enteraron de la emergencia? Como estamos a la par de la edificación, vimos las columnas de humo primero antes que oír sirenas, y en el momento de la emergencia, entonces procedimos a valorar o a ver qué estaba pasando, y conociendo que son fábricas y que existen probablemente materiales químicos, explosivos, etcétera, que puedan generar, ¿verdad?, explosiones, entonces procedimos a evacuar inmediatamente para poder poner a las personas fuera de peligro. Bueno, perfecto. Ese es el reporte también del centro educativo, quien se encuentra justo a escasos 100 metros del lugar donde ocurrió la emergencia. 10 personas afectadas, ninguna con complicaciones graves de salud. Roy, regresamos con usted, quien tiene más detalles de esta emergencia. Bien, vamos a aprovechar a Héctor Chávez, que está aquí cerca, para
ya ampliar todo lo relacionado con el incendio. Don Héctor, bueno, ya se habilitó el tráfico, eso es una muy buena señal. Por lo menos ya el tránsito está en este sector de una manera más regulada. Pero ¿por qué todavía hay focos de incendio en las estructuras colapsadas? Aquí pues ya tomamos algunas disposiciones como reubicar el equipo para permitir el tránsito. Esto es una vía muy importante. Vamos a hacer acarreo de agua porque los hidrantes están de este lado, del lado opuesto, y no podemos permitir que los vehículos pasen por la manguera. Entonces vamos a hacer un acarreo con camiones cisternas para habilitar la vía. Y el fuego pues continuará probablemente unas 5 horas más porque la estructura colapsó. Entonces hay que levantar todo el techo y ir con mangueras, hacer lo que llamamos un ataque ofensivo, que es escombrear, echar agua y volver a escombrear y otra vez pues echar agua. Son labores muy tediosas, muy duras, pero eso hay que realizarlo para asegurar que el fuego quede totalmente controlado. Tal vez a las 7, 8 de la noche ya podríamos decir que totalmente se encuentra controlado. En estos momentos no hay peligro de que se extienda a otras estructuras. Sí, a las 11 de la mañana, una hora después de que se inició, ya habíamos logrado evitar la propagación del incendio. Empezó ya un proceso inverso hacia el foco central del fuego y este proceso va a ser paulatino hasta llegar pues a barrer prácticamente toda la zona afectada. Muchísimas gracias, don Héctor. Bien, ya lo saben, una situación lenta, una situación que les va a llevar todavía más horas, pero ya el fuego está controlado, el tráfico de vehículos está habilitado y en estos momentos ya la situación está, podemos decir, intentando llegar a la normalidad. Compañeros desde Los Lagos en Heredia, Roy Solano, Noticias Repretel. Este miércoles se reabrió el paso entre San Ramón y La Fortuna de San Carlos. En tan solo 13 días se logró ubicar otro puente Bailey. Regresamos con información en vivo. Desarticulan organización vinculada al tráfico internacional de drogas y que lideraban 3 hermanos. Detalles en directo desde La Valeria de Parrita. Si aprueban el aumento de los peajes, la recaudación pasará de 9 a 51 millones de colones por día. Y 44 minutos de esta tarde y gracias por informarse en Noticias Repretel. Esta mañana un fuerte operativo policial permitió la captura de una organización dirigida por 3 hermanos y su madre en Parrita. Gustavo Díaz nos amplía desde el Pacífico Central. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, hasta ahora continuamos informándoles desde el sector de La Valeria de Parrita, donde esta mañana un amplio operativo entre agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional DIS, de estupefacientes del OIJ y también de la Fiscalía de Lavado de Dinero estuvieron presentes con el fin de detener al menos 6 personas y una investigación bastante amplia que ya ha trascendido los 6 meses después de un importante decomiso que ocurrió en mayo y que permite la movilización de las autoridades esta mañana por ese sector del Pacífico Central. Observemos la siguiente información. La policía tenía en la mira a 6 personas, formaban una organización que estaba vinculada al tráfico internacional de drogas. La investigación la hizo la Dirección de Inteligencia y Seguridad DIS, la sección de estupefacientes del OIJ y la Unidad de Legitimación de Capitales de la Fiscalía. La lideraban 3 hermanos nicaragüenses, quienes tienen sus viviendas en La Valeria de Parrita. Esa es la casa principal del sospechoso. Además de él, detuvieron a sus hermanos. Según la policía, ellos trasladaban la droga desde Colombia y la transportaban en lanchas por el Océano Pacífico hasta llegar a Isla Damas y otra isla cercana. Allí la almacenaban y luego la comercializaban en diferentes partes del país. Encubrían sus actividades, haciéndose pasar por empresarios ganaderos de la zona del Pacífico, que se movilizaban en lujosos vehículos. Los hermanos eran propietarios de fincas y casas, además de maquinaria pesada. Junto a ellos también se investiga a su madre, quien vive en San Carlos, porque era la principal sospechosa de legitimar el dinero proveniente de la droga. A la organización se le vincula con el decomiso de 70 paquetes de cocaína en mayo anterior en el sector de Alajuela. La droga era transportada en un camión con un doble forro y donde se detuvo a un costarricense.
En el operativo participó el helicóptero de vigilancia aérea, que sirvió como apoyo para los agentes judiciales y evitar así cualquier escape. Al cierre de edición ya se contaba con la captura de los 6 sospechosos en la investigación. Uno de los hallazgos importantes que ha realizado la policía judicial es el de armas de fuego, incluso un AK-47 que utilizaba la organización al momento de movilizar la droga por diferentes sectores del país. Desde Parrita, este fue el informe de Gustavo Díaz para Noticias Repretel. Gracias, Gustavo, por el reporte, y vamos con otras noticias porque la posibilidad de que los peajes aumenten hasta en 3.600% despierta el malestar de expertos y de empresarios. Volvemos con Cristín Hidalgo para que nos amplíe sobre esta información. Adelante, Cristín. Muy buenas tardes. Una de las peticiones para aumentar las tarifas de peaje que ya tramita Conavi ante la ARECEP indica que, por ejemplo, aquí en la General Cañas un vehículo liviano pasaría de pagar 75 colones de peaje a 285. Todo esto se está analizando, pero lo cierto es que de aprobarse esta intención del Conavi de aumentar los peajes, estaría recibiendo por día 42 millones de colones más. La petición se analiza, pero desde ya despierta el malestar de muchos. El trámite debe primero ser admitido en la ARECEP. Está en el proceso de lo que nosotros llamamos admisibilidad, que es donde se hace una revisión de la documentación que ellos presentan para ver si puede dar paso a un estudio tarifario. De hacerse este estudio tarifario, de aprobarse, entonces iría todo el proceso de audiencia pública que ya conocemos para que las personas también puedan presentar sus oposiciones o coadyuvancias. Para Conavi ya no se puede esperar más y las tarifas de peaje deben subir. Expertos comparten la opinión, pero niegan que deban aumentar de la manera en la que la tramita Conavi. Se requiere aumentar el costo del peaje, sin embargo se requiere un estudio más integral de ver cuáles son los verdaderos costos que requiere levantar la red vial a un nivel de servicio, que el pavimento esté bueno, pero que también permita que se mueva uno a una velocidad decente, digamos de unos 80, 90 kilómetros por hora. Incluso si analizamos el caso de San Ramón, no está muy lejos la propuesta de lo que había hace unos años con una carretera nueva. Entonces, yo no opinaría tanto el monto, porque sí creo que están muy bajos, sino de la ineficiencia de Conavi nuevamente, de dejar pasar 10, 12, 13 años sin una revisión de peajes. Para el Conavi, una moto que viaje a Limón no debe pagar 50 colones de peaje, sino 1.850, y un vehículo 1.860. Pero ¿cuánto aumentarán los ingresos para Conavi de aprobarse el aumento solicitado? En Noticias Repretel hicimos el cálculo tomando en cuenta el tránsito promedio diario de cada estación y la cantidad de vehículos livianos, medianos, motos, buses y furgones que pasan por los peajes. Con esto, se puede saber que la recaudación diaria que se registra en la ruta Cartago pasaría de 2.123.000 a 10.359.000 colones. En la ruta a Limón, por día se recaudarían con el aumento propuesto más de 16 millones de colones. En el sector de Naranjo, donde actualmente se tienen ingresos por 2 millones, la recaudación aumentaría a más de 15 millones. Y en la General Cañas, los ingresos diarios serían superiores a los 9 millones de colones. Con la petición de aumento de Conavi, sus ingresos por cobro de peaje serían casi 6 veces mayores. En total, por día dejarían de recibir 9 millones de colones y los ingresos diarios superarían los 51 millones de colones. En el trámite de aumento presentado, el Conavi indica en cuáles proyectos de mantenimiento vial invertiría estos recursos. La petición está siendo analizada en la ARECEP. Debe aprobarse primero esta etapa de admisibilidad, que es una revisión que se hace de todos los documentos, y luego entonces definirse un día, una fecha para audiencia pública donde todos los ciudadanos podrán opinar, ya sea a favor o en contra de esta petición de aumento en todos los peajes a nivel nacional, que como decimos, de aprobarse, el Conavi aumentaría sus ingresos diarios en 42 millones de colones. Desde la General Cañas, este es un reporte de Cristín Hidalgo para Noticiario Pretel. Gracias, Cristín. El puente Bailey sobre el río Cataratas entre San Ramón y La Fortuna fue reabierto este miércoles. Y a propósito de esta información, nos la tiene en vivo el periodista Osvaldo Alvarado. Adelante, Osvaldo. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. 12:51 de la tarde. Vamos a ver de inmediato las imágenes de lo que ha sido la reapertura
Es decir, en 13 días exactamente se logró rehabilitar o reabrir el paso que comunica San Ramón con la Fortuna de San Carlos, paso importantísimo para el turismo de esta zona y para los comercios que viven de este rubro. Decirles que este puente, según indican las autoridades, ha quedado reforzado o en mejores condiciones que el puente que estuvo anteriormente, que duró 7 años, producto de un deslave que hubo y se puso un puente tipo Bailey, y aunque sigue siendo una estructura que solo permite un carro a la vez sobre este río Cataratas, sin embargo ahora se supone que tiene mucho mayor resistencia. Importante advertir que no han rotulado todavía, esto ya es un asunto de COSEBI, tiene que rotular cuánto es el tonelaje permitido para que no vuelva a ocurrir un accidente como el que pasó el 12 de noviembre pasado, cuando 2 vagonetas cargadas con aproximadamente 20 toneladas de asfalto colapsaron este puente e hicieron que cayera completamente la estructura, y evidentemente el paso estuvo por 15 días cerrado en esta zona. ¿Qué es lo que piensan los comerciantes, los vecinos, los empresarios de este sector con esta reapertura? Lo escuchamos de inmediato. La mayoría de la gente que está de aquí para arriba hasta Los Ángeles viven del turismo, viven de las pequeñas comensales que dan ahí, otros más grandes, pero viven de eso. Y creo que esta apertura le va a dar una gran alegría. ¿Esperaba usted que lo hicieran en 15 días? Nunca. Primera vez que yo veo eso. Muchos gringos frustrados porque bajaban y estaba cerrado y todo, pero gracias a Dios ya se habilitó. Para el negocio, ¿cómo lo ve ahora sí? Ya, y ahorita sí, esperando ya que todo el mundo se entere que ya se abrió otra vez esta ruta. Y ¿Ha estado flojito estos días? Nada, o sea, cero, venta cero. Recordemos que este incidente provocó que este sector estuviera prácticamente sin paso durante 2 semanas, y eso afectó muchísimo al turismo de la zona. Por eso la noticia es muy importante. Ya se puede pasar de San Ramón hacia la Fortuna de San Carlos por este puente tipo Bailey, que a partir de la 1 de la tarde, es decir, en muy pocos minutos ya estaría incluso sin el paso regulado, únicamente por el SEDA, que está dando paso del sector de la Fortuna hacia el sector de San Ramón. Nosotros, pues por supuesto que le ampliaremos esta información a las 12:54. Este ha sido un informe de Osvaldo Alvarado para Noticias de Petén. En otras informaciones, mucha atención a los conductores porque en una semana se realizará la iluminación de la fachada del Museo de los Niños, y para esa actividad se ocupa el cierre de las vías a partir de las 2 de la tarde. Se espera la presencia de más de 8.000 personas. La calle 4, desde la avenida Segunda hasta el Museo de los Niños, se cerrará a partir de las 2 de la tarde. Se alista el operativo especial por la iluminación de la fachada del Museo de los Niños, que será el próximo miércoles 2 de diciembre y ocupa de cierres de vías y pasos regulados. El tránsito tendrá más de 15 oficiales aplicando las regulaciones. La fuerza pública tendrá más de 80 policías y un respaldo municipal de 60 efectivos. El éxito en el tema de la seguridad radica en la buena coordinación que tenemos los diferentes cuerpos de emergencia o de respuesta. Tendremos un monitoreo desde horas tempranas en la mañana, pero el dispositivo en sí empieza a asumirse como tal y a reforzarse a partir de las 2 de la tarde por parte de Policía Municipal. La fuerza pública dará un énfasis importante desde la avenida 2 hasta la avenida 9, incluyendo la calle 6, acá, para que todo ese trayecto sea de un buen transitar para la gente y efectivamente pues cuidándolos como siempre. Para la actividad de iluminación se espera la presencia de más de 8.000 personas. Las actividades, operativos y cierres inician a las 2 de la tarde. Una calle de Paso Ancho tiene más huecos que asfalto. Los detalles en De su lado más adelante. Y en Honduras, 8 personas fueron asesinadas la madrugada de este miércoles. Una calle en Paso Ancho tiene más huecos que asfalto. Los vehículos tienen que hacer maniobras para poder transitar. En la Municipalidad de San José aseguran que en 15 días intervendrán esta vía.
Esto se lo mostramos en nuestra sección De su lado. Este sonido de los carros es provocado por la grada que se hizo en esta calle en Paso Ancho. Ahí, los conductores tienen que hacer todo tipo de maniobras para no maltratar sus vehículos. Pero esta enorme brecha no es el único obstáculo que los que pasan por ahí tienen que sortear. Los enormes huecos están a lo largo de toda la calle. Los vehículos han quebrado resortes, se han recortado ahí las ranas de las tuercas, rótulas. Esa calle es principal, comunica calle 3 y Desamparados. Es una calle muy principal, pero de ahí, aquí sinceramente no hay alcalde. Para ellos, esta situación ya se salió de control y algunos ya hasta tuvieron que invertir en piezas para sus vehículos. Los vecinos se aseguran que hace 3 meses la Municipalidad de San José hizo trabajos en la calle, pero que dejaron las obras a medio camino. Y aquí están las denuncias de hidrología, de bacheo y la referencia de la denuncia. Va para 3 meses porque esto lo dejaron botado. Hicieron la gaveta y como no les alcanzó el asfalto y no le dieron más asfalto, dicen ellos, entonces se fueron y dejaron eso botado. Aquí nomás la dejaron botada. Entraban a las 9 y salían a las 11 de la mañana. Y ahí la dejaron botada con esos grandes huecos y nos están perjudicando a nosotros. Y no volvieron a venir a arreglar nada. En la municipalidad aseguran que pronto llegará la solución. Este proyecto está programado, acabamos de consultar con la encargada de vías, me dice que le dé unas 2 semanas más para poder terminar unos trabajos bastante importantes y regresaríamos a terminar el trabajo que se empezó ya hace algún tiempo en ese lugar. Entonces, ¿se podría decir que en 2 semanas se comenzaría a trabajar ahí? Sí, efectivamente, se los puedo confirmar que en unas 2 semanas estaremos trabajando. Hasta que la ayuda no llegue, estas imágenes se seguirán viendo en Paso Ancho. Envíenos sus demandas con fotografías y videos al WhatsApp 8708-1175 y recuerde que también pueden escribirnos al correo electrónico de su lado @repretel.com. Este miércoles se entregan las notas de bachillerato a poco más de 40.000 estudiantes. Ahora rige el periodo para presentar apelaciones. Así los estudiantes del Colegio Doble Segreda en La Sabana recibieron la noticia. Los alumnos de todo el país conocieron este miércoles las notas de bachillerato. Josué fue uno de los que ganó todos los exámenes. Me sentí muy nervioso porque no pensé que lo iba a pasar, ya que un esfuerzo de 5 años era para alcanzar seguir una meta muy grande y esas fueron las expectativas mías para lograr este triunfo. Pero yo pienso estudiar agronomía, pero quiero sacar unos cursos en el INA. Este centro educativo tuvo una promoción del 70% y quedan pendientes las apelaciones. Nos fue muy bien, ¿verdad? Un 70% de los estudiantes aprobaron bachillerato y estamos contentos por dichos resultados. A ellos se les entregaron las respectivas hojas de apelación donde ellos van a razonar y fundamentar los motivos por los cuales algunas preguntas son apelables. Los estudiantes pueden apelar preguntas desde este jueves y hasta el próximo lunes 30 de noviembre. Los resultados estarán el 10 de diciembre. El MEP adelantó la entrega de resultados 2 días para que la mayoría de estudiantes puedan graduarse con sus compañeros el 11 de diciembre. Este año 46.000 estudiantes aplicaron bachillerato en todo el país. El MEP tendrá el resultado. La confianza de los consumidores mejora levemente, pero el pesimismo se mantiene. El periodista Alan Arroyo nos informa desde la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, Alan.
Buenas tardes. La encuesta de confianza del consumidor la publica la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica cada trimestre y mide la percepción de la población en torno al consumo y también medidas económicas por parte del gobierno. Los resultados de esta encuesta se los mostramos en la siguiente nota. La confianza mejora, pero aún el pesimismo es grande. Esta es la conclusión del índice de confianza del consumidor publicado este miércoles. En agosto la cifra era de 31% y mejoró a 36,5% en noviembre. Pero el número de pesimistas todavía es alto. Es una confianza de 36 puntos en una escala de 0 a 100. Significa que no estamos todavía optimistas, continuamos pesimistas, pero al menos rompimos la confianza. Ahora, yo insisto en que ese pesimismo, porque 2015 cerró con una confianza de 37 puntos en promedio. Pero en el 2014 teníamos una confianza de 45 puntos. Las opiniones para compra de casa aún son desfavorables y bajan aquellos que consideran un buen momento para comprar carro. Quienes esperan una baja en la tasa de interés y el desempleo aumenta levemente. Pero la evaluación de la política económica del gobierno sigue siendo negativa. Según el 5,6%, dice que hacen un buen trabajo, contra un 21,4% que opina que se hace lo necesario y el 68,7% que califica el trabajo del gobierno como pobre. Hay expectativas más positivas que hace 3 meses. Lo cierto es que todavía son muy altas. O sea, estoy diciendo que 64% de los consumidores espera aumentos en la pobreza, cuando 3 meses atrás era de 74%, pero 64% es un valor muy alto todavía. La encuesta se realizó entre octubre y noviembre. El sondeo de este trimestre contó con la participación de 702 personas que cuentan con teléfono fijo en todo el país. La próxima encuesta incluirá los datos de diciembre, donde se espera que la tendencia de confianza mejore entre los consumidores y que disminuya el pesimismo que aún reina en el país. Les informó Alan Arroyo, Noticias Repretel. 8 personas fueron asesinadas la madrugada de este miércoles en Comayagüela, en Honduras. Los criminales sacaron precisamente... Los criminales allá en Comayagüela, Honduras, estuvieron en este atentado que se llevó a cabo. Los criminales sacaron a las víctimas de sus viviendas y las condujeron cerca de un río donde los acribillaron. Otro de los fallecidos fue un amigo que trató de ayudarlos. La hipótesis preliminar sobre la matanza es que se trataría de una lucha de territorio entre pandillas. Que corresponde cuando mi hermano era uno de los que cualquiera se sacaba el corazón para cualquiera. Entonces yo digo que no es justo que una persona así muera de esa manera. Mi hermano no era ningún mareo, ningún ladrón, ninguna de las personas. Revista Mexicana asegura que un cóctel de drogas y alcohol fue lo que provocó que Luis Miguel suspendiera 2 conciertos.